amigos de Vidas en Rescate, todos los que siguen nuestra página de podcast. En este día tenemos un invitado muy especial. Se encuentra Moisés Sánchez de Los Mochis, Sinaloa, ¿verdad? Y pues ahora nos va a hablar parte de su testimonio. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Mi nombre es Moisés Sánchez. Me dicen el Admin Mochis, abuela de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Adicto en proceso de rehabilitación. Y pues muy agradecido, Hugo, por saludarte, por estar aquí en tu institución, una de ellas. Y la verdad que pues agradecido por la amistad. Ya muchos años conociéndote, Hugo. 13, 14 años. 13, 14 años. Eras un polluelo cuando te conocí. Eras un polluelo que estaba sentado en un congreso de adolescentes era de asistencia social, ¿verdad? Un congreso de asistencia social, sí, de AMPEVAC. De AMPEVAC, y estabas ahí. Me acuerdo que me dijiste, me gustaría abrir un centro de rehabilitación en un futuro. Y te dije, yo también. Y lo abriste primero que yo. Y pues parte de ello, parte de la visión que tú tienes es parte de mi visión. Sí. ¿Te acuerdas que me fui contigo una semana antes de abrir el centro para mirar tu metodología de aquellos años? Porque era muy diferente a la que manejas el día de hoy. Sí. Pero ahí estuvimos ahí en capacitación para ver cómo trabajabas, y pues gracias a Dios el día de hoy estamos trabajando de una manera muy, muy similar, ¿no? Muy cristocéntrica. Sí. Sí. Sí, pero lo bueno que estás en Los Mochis, o si no fueras competencia. No. Aquí hay lugar para todos. Hay lugar para todos. 7 millones de habitantes en Guadalajara. O ya fuera Vidas en Rescate 912, no hay un híbrido o algo así. No, si eres, y no puedo adularte, ¿no? Pero si eres punta de lanza en este rollo de cómo crecer, ¿no? Porque al final, pues todos los que nos dedicamos a esto, en cierta manera tenemos la idea o la intención de crecer. Sí. Y pues tú en ese aspecto lo has hecho muy bien, la neta. Yo siempre lo he dicho, a nosotros la visión nos alcanzó, o sea, pues era una casa de rehabilitación y Dios ha puesto los medios, y pues ahorita son 6 casas, ¿no? Uh-huh. Y es una de mujeres. Pues es un placer que estés ahora con nosotros, Moy. El podcast, el enfoque es testimonios de cambio. Uh-huh. Y pues ahorita nos diste una junta con los muchachos, una charla, estuvo espectacular. Pero siempre hablamos de que hay un detonante de consumo, todos, ¿verdad? Uh-huh. En su momento, yo como consumidor de sustancias, hubo un detonante, algo que nos orilló, que muchas veces algunos sí lo identificamos, pero hay personas que no identifican cuál fue el detonante de consumo. Pero así como hay un cambio, también hay un detonante en un despertar espiritual, y ese es el punto donde quisiera llegar contigo. Uh-huh. ¿Cuál fue ese detonante espiritual donde dijiste, ya basta, ya no más, ahí estuvo? Ok, mira, yo soy una persona que ya tengo muchos años en el programa. Mi primer internamiento fue el 99. Sí. Ya hace, 26 años por allá. Y llego al programa, conozco todo esto relacionado con lo que son los centros de rehabilitación, los 12 pasos. Vengo de una familia 100% cristiana. Crecí en un ambiente cristiano apostólico, cristocéntrico. Amén. Y pues me desvié por muchos años. De lo que mi familia, de lo que mi mamá quería para mí. Y pues entraba, salía, aguantaba años sin consumir, pero siempre había en mi corazón como un victimismo, pues había como algo que no me permitía poder encontrar la libertad que yo sé que tenía que conseguirla. Yo lo digo siempre, no, yo conozco el programa, conozco de Jesucristo, yo sé que por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, toda maldición puede ser rota, pero siempre había algo que no me permitía tener éxito. Llegué a un centro de rehabilitación 1 vez, 2 veces, 3 veces, y conocía la palabra de Dios, pero siempre había algo que no me permitía o que me terminaba saboteando, y volví a consumir.
Digo, yo recuerdo que estaba internado y le pedía a Dios que tuviera misericordia de mí y lloraba, sentía la presencia de Dios, sentía que tenía que cambiar y salía del internamiento y cuando menos pensaba, no, con el transcurso del tiempo, de los años, una vez más ya estaba consumiendo. Y evidentemente que eso me hacía que mi autoestima se viniera al piso, que mi credibilidad con Dios, nunca dejé de creer en Dios. Yo pensaba que Dios iba a dejar de creer en mí. Eso es lo que yo pensaba. Yo decía, Dios va a llegar el momento en el cual se va a cansar de mí y me va a desechar. Y yo tengo una recaída, Hugo, tú supiste, sí, con muchos años limpio. Yo recaigo con 12 años limpios siendo director de un centro de rehabilitación por allá el 2017, 2018, recaigo el 2018. Y pues 37 años recaído, ya siendo padrino, ya conociendo de esto, teniendo una casa de vida, porque en aquellos años teníamos solamente una casa de vida allá en Los Mochis, Sinaloa. Y evidentemente pues sentía que dije, pues ya no hay salvación para mí. 37 años recaído, hijos ya grandes, mi autoestima por el suelo, nadie daba un peso por mí, mucha gente resentida conmigo, muchas personas que me miraban en cierta manera como un ejemplo, pues les caí, ¿no? Les caí el ejemplo. Yo me sentía desahuciado, pues. Sí. Como te lo repetí ahorita, dije, bueno, ya le calé por el lado del programa, ya le colé por el lado de Dios y pues no puedo. Yo recuerdo claramente que cuando salgo del internado medicado, porque yo soy caso psiquiátrico, yo he tomado medicamento psiquiátrico, de hecho ahorita tomo medicamento psiquiátrico, yo tomo fluoxetina por un trastorno que tengo alimenticio, pero en aquellos momentos, en aquellos ayeres yo estaba tomando paroxetina y quetiapina, antipsicóticos y antidepresivos activadores. Entonces, imagínate, 37 años, mis hijos ya grandes, le fallé a Dios, le fallé a las personas que creían en mí, a aceptar que soy caso psiquiátrico y realmente yo ya no quería despertar, yo no quería consumir, Hugo. O sea, yo ya no quería fallar porque, como mucha gente sabe, yo meses atrás venía de haber tenido 8 paros cardíacos, una sobredosis de clonazepam y pues volver a consumir sería morirme ahora sí. Y no me quería morir. Y me quería levantar, pero ya no sabía cómo. Y yo recuerdo firmemente que me dijo una persona y me dijo, oye Moisés, ¿y tu mamá cómo estás con ella? Le digo, pues mi mamá ahí anda, me ama a su manera, mi mamá es feliz en la iglesia y yo acepto que ella es feliz en la iglesia. ¿Y tu papá? Me dijo, ¿cómo estás con él? No, mi papá murió hace 22, en aquellos años. Murió hace 21, 22 años, le digo, y papá se murió siendo un adicto, se reventó el esófago, se ahogó con el vómito, cayó en un paro respiratorio y posteriormente cayó en un paro cardíaco, se broncoaspiró con su propio vómito y pues falleció, me dijo. Y me dice, ¿y cómo te llevas con él? No, pues ¿qué me voy a llevar con él? O sea, mi relación con él siempre estuvo rota, le digo, y sigue rota. O sea, nadie ha vuelto al panteón. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanas, nadie ha vuelto al panteón porque pues era una persona mala. Y así como toda su vida vivió y así como él vivió, pues así se quedó. O sea, con mucho resentimiento hacia él, Hugo. Porque dice en el libro, ¿no?, de Felicidad Dual, ¿no?, que yo culpaba a mi padre por todo lo malo que había ocurrido en mi vida. Y yo pensaba y yo creía que yo era víctima y le culpabilizaba por todo lo malo y había resentimiento hacia él. Y por consecuencia y por lógica venía cargando su personalidad adictiva. O sea, en las constelaciones le llaman lealtades inconscientes, pero nosotros en el ámbito espiritual sabemos que se llaman maldiciones generacionales. Entonces, la forma que yo tenía de avivar, ¿no?, esa maldición generacional era tener resentimiento con él. Era la forma que me enlazaba, ¿no?, a eso malo. Entonces esta persona me habla y me dice, pues ¿sabes qué? Pues pídele perdón a tu padre. Y yo, ¿perdón? O sea, ¿perdón yo a él? Estás bien jodido, le dije.
Él es para que reviva y le pida perdón a mi mamá, le pida perdón a mi esposa, a mis hijos, porque él nunca pensó que en algún momento él iba a tener nietos. Y mis hijos me preguntan por él, y ¿qué les digo? Que mi papá era un cocainómano que se murió y se pasó. Sí. O sea, dejó a mi hermana cuando mi hermana tenía 14 años y se murió meses antes de sus 15 años. Él es para que despierte, reviva y nos pida perdón a nosotros. Qué fuerte. Sí, o sea, un resentimiento bien grande hacia él. Entonces, yo había escuchado toda mi vida, ¿no?, el concepto relacionado con la gracia de Dios. Y pues la gracia de Dios quiere decir perdonar a las personas. Bueno, el significado de la gracia de Dios quiere decir perdón inmerecido. Cuando tú decides perdonar a una persona, no porque la persona merezca el perdón, sino llegas al convencimiento de que esa persona o sea, que el perdón es por mí. De hecho, eso es la gracia de Dios. Dicen que cómo es posible que Dios haya sacrificado a su Hijo Jesús para perdonar a las personas que no merecían el perdón y que no pidieron el perdón, como tú y como yo y como toda la gente que me va a escuchar. O sea, es un perdón inmerecido. Entonces, en la medida en que yo acepto que yo tengo que perdonar a mi padre, voy al panteón, me pongo a cuentas con él, le reclamo lo que tenía que reclamarle, lo perdono, le digo que lo amo, que lo necesito, que toda mi vida he necesitado de su parte paterna en mí. Y toda esa necesidad la transporté a resentimiento, es lo que no me permitía poder encontrar la libertad. Entonces mi despertar espiritual vino en el momento en el cual yo decido perdonar. Pero en la medida en que yo decido perdonar, pues me quito el victimismo. Y si ya no hay victimismo, pues me tengo que responsabilizar. Órale, fíjate qué interesante. Me tengo que responsabilizar. Sí. Entonces me pongo a cuentas con mi padre, me pido perdón, dejo mi personalidad adictiva ahí con él, porque yo venía cargando su personalidad. Y ya es cuando yo siento que algo se rompe en mí para positivo. Es cuando las cosas me empiezan a salir bien, cuando empiezo a vivir mi propia vida, cuando ya dejo de darle esa honra inconsciente, que la honra inconsciente que yo le daba a mi padre era ser igual a él, a la forma que yo tenía de honrarlo. ¿Ok? Entonces dejo de honrarlo de esa manera y empiezo a vivir mi propia vida y digo, pues yo no merezco, yo no quiero, yo quiero que mis hijos crezcan con un padre presencial, yo no quiero que mis hijos crezcan en un matrimonio disfuncional, yo no quiero morirme a la misma edad que él se murió, porque créeme, Hugo, yo hacía todo lo necesario para morirme a esa edad. Mis paros cardíacos fueron antes de los 41 y mi papá murió a los 41 años. O sea, inconscientemente estaba haciendo todo lo necesario para sabotearme y para morirme, porque era la forma que yo tenía de honrarlo a él. Entonces, para mí, mi despertar espiritual fue cuando yo decido perdonar. Cuando yo decido perdonar a mi mamá, a mi papá, a la vida, a Dios, al gobierno, a mis padres, a mi esposa. Y como ya no hay a quien echarle la culpa, pues no me queda más que responsabilizarme. Pero vas al panteón y ahí mismo diriges todo. Ahí mismo. De hecho, te voy a dejar la foto para que la pongas. Okay. Ahí tengo la foto del día que yo voy y decido ir al panteón. Ese día mi hija cumplía 15 años. Y como mi papá no llegó a los 15 años de mi hermana y yo venía de los paros cardíacos y estuve a punto de no llegar yo, dije, pues yo quiero llegar. Y está bien emocionante ese día, está bien curado, porque yo voy al panteón, no encuentro la tumba, le pregunto a la persona que si dónde está la tumba de Moisés Sánchez, y me dice, pues no la conozco, saca una hoja, le digo, pues aquí se murió. Me dice, ¿hace cuánto? Pues hace más de 20 años. No, me dijo, fue en el otro sector. Nomás que se ha muerto tanta gente que ese es un sector nuevo. Y el vato me acompaña, ¿no?, a la tumba, y recuerdo que estaba la tumba de un señor, la tumba de una señora, la tumba de mi padre, la tumba de un señor, y las tumbas bien bonitas. La tumba de mi padre solamente era una cruz con un nombre y una pintura anticorrosiva roja, amarilla, anaranjada, algo así. Anaranjada, entre rojiza y anaranjada. Y la persona se va, y cuando me siento enfrente de mi padre, pues me da miedo, porque yo sentí una dicotomía hacia él.
Una dicotomía es cuando sientes dos sentimientos encontrados hacia una misma persona, lugar o cosa totalmente opuestos. Yo sentía odio hacia él y sentía amor hacia él. Entonces cuando se va el Señor me dice, ya me voy. Le digo, no se vaya, oiga. No se vaya. Y sí, pues le doy una propina ahí. El Señor se va y es cuando tengo que volver a enfrentar a mi padre, pues. Entonces en el libro de Felicidad Dual hay una frase que cambió mi vida. Y ojo, no es una frase bíblica, no la saqué de la Biblia, pero dice, llevaba juzgando a mi padre por años con severidad. Le culpaba por todo lo malo que había ocurrido en mi vida. Y yo pensaba y yo creía que era una persona moralmente mejor que él. Pero era necesario regresar a mi vulnerabilidad, regresar a mi origen. O sea, era necesario que yo regresara a mi vulnerabilidad, que yo regresara a mi origen para poder encontrar la libertad. Entonces ese fue mi despertar espiritual. Porque yo decía, yo me drogo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero yo nunca he corrido a mi esposa de su casa, como mi papá nos corría a nosotros. Y eso me hacía creer que yo era moralmente mejor que él. ¿Me explico? Sí. O sea, cuando verdaderamente él me dio lo que él me pudo dar, con sus carencias y todo ese rollo, pero él me dio lo que él me pudo dar y su ciclo de vida era llegar hasta esa edad. ¿Me explico? Sí. Entonces ese fue mi despertar espiritual, Hugo. No, excelente. Sí, yo creo que ahí fue en el momento en el cual algo se rompió. Porque créeme, Hugo, yo le había intentado por todos lados, pero no le había intentado por el perdón. Yo tenía esa duda porque pues es muy similar, ¿no? Vienes de familia cristiana, yo también vengo de familia cristiana. En su momento nos desviamos, pero mi cambio viene por medio de una oración. Es ahí cuando ya siento a Dios y de ahí para adelante continúo, ¿verdad? Y en su momento dije, ¿cómo fue el despertar espiritual de Moy? Porque tiene que haber un despertar espiritual, tiene que haber algo, o sea, tiene que sanar algo, ¿no? Y yo traía esa incógnita, interrogaba en mi mente cómo fue, ¿no? Porque sabemos que tiene que ser pues algo mágico, algo espiritual para que surja, pues, sí, para volver a renacer. Entonces, pues era mío. Sí, y qué más mágico puede ser que el perdón. Exacto. O sea, la mayor muestra de amor que nosotros tenemos de perdón es Jesucristo, ¿no? Como Dios Padre tuvo que humanizarse para sentir lo que nosotros habíamos sentido y cómo tuvo que sacrificarse, ¿no? Sacrificar a su Hijo Jesucristo. Alguien que no cometió pecado, que sintió lo que nosotros sentimos, pero que no cometió pecado y tuvo que sacrificarnos Dios Padre a su Hijo Jesús para que nosotros encontráramos la libertad, ¿no? Como Dios Padre se tuvo que materializar en Jesús para sentir lo que nosotros sentíamos. Entonces es la mayor muestra que tenemos nosotros de perdón, de sacrificio, y nosotros tenemos en cierta manera que perdonar para poder encontrar la libertad. Porque en este ámbito de las adicciones, yo lo decía a los muchachos, ¿no? Aquí, antes de ser victimarios, fuimos víctimas. Sí. Algo aconteció, algo pasó. ¿Me explico? Sí. Entonces, pues ese fue mi despertar espiritual y pues te agradezco mucho, Hugo. Sí, ya para concluir, Moy, ¿qué consejo le darías a los padres de familia que te están escuchando cuando tienen un hijo con el problema de la adicción? Pues dice el primer paso, no aceptar que su ser querido tiene una alergia, tiene un problema y no dejarle todo al centro de rehabilitación. Ellos también tienen que evolucionar. Excelente. Yo lo digo siempre, no, para que una persona deje de hacer algo que ha hecho por tanto tiempo es porque siente incomodidad. Y cuando me hablo de incomodidad, no lo hablo de violencia, de maltrato, de gritos, sino yo tengo que sentir esa incomodidad, ser sacado de mi zona de confort para evolucionar. Entonces, mientras en la familia, en los padres, no asuman su responsabilidad, no hagan cambios, no conozcan la patología de la enfermedad, no levanten las herramientas para poder lidiar con su hijo que tiene problemas de adicciones, el resultado va a seguir siendo el mismo. Sí. A veces la familia interna al usuario y espera que el centro haga todo, que el usuario haga un cambio de 100%, pero en su casa sigue habiendo el mismo entorno. Desafortunadamente el resultado va a seguir siendo el mismo. Sí, lo vuelven a enfermar. Una vez me preguntaron, ¿qué ocupa disciplina y validación? La disciplina para que su ser querido sepa que el entorno donde va a regresar va a ser un entorno diferente. Y otra cosa muy importante, Hugo,
Que tu sí sea un no, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Santiago. Sí, porque ¿qué dice la familia? Padrino, si vuelve a andar igual, lo vuelvo a traer. No es cierto, lo traes hasta que anda peor. O sea, preferible que salga del internado, que tu hijo se tome unas cervezas, traerlo inmediatamente, a esperar a que ande todo psicótico, que ande todo fregado para volverlo a internar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu familia, hasta que el usuario se dé cuenta de que no puede jugar con la familia. Y ya para terminar, te voy a platicar algo que me pasó. Yo salgo del internado, Hugo, y yo no podía ir para el casino porque yo me gasté cierta cantidad antes de que me internaran. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque lo saqué con la tarjeta de crédito en los cajeros del casino. Entonces salgo del centro de rehabilitación, mi familia me dice, no puedes ir al casino, me dice, porque eres un ludópata. No puedes consumir y esto. Me enojo un día con mi esposa, voy para el casino y va ella y agarra la tarjeta y me dice, vámonos. Y me dice, mañana te vas a regresar al centro de rehabilitación. Le dije, mañana me regreso pura máquina, porque no me drogué. Me dijo, mañana te vas a regresar o mando por ti. Bro, le vi una seguridad en su cara. Dije, no, ya no es la misma vieja loca de siempre. O sea, dije, no, está hablando en serio. ¿Está hablando en serio? Al otro día yo agarré mi mochila y me fui a internar solo. Dije, para que vengan por mí, sí, a que me interne, pues mejor llego yo solo. Me van a sacar, va a haber más confianza, porque tampoco estoy tan tonto. Sí, no es lo mismo llegar así enfrente a llegar, no, llegó solo. Échame la mano, ¿no? Sí, y me dejaron 15 días más. Pregúntame si ha vuelto a ir. Porque yo entendí que en mi familia su sí es un sí, su no es un no. Excelente. Uno va a llegar hasta dónde la familia permita. Pero sale del internado, mamá, nomás déjame pistear, o nomás mota, o nomás de esto. Difícilmente lo va a hacer. Va a terminar ¿dónde? En su sustancia de impacto. O sea, si yo iba a ir al casino, iba a terminar pisteando y consumiendo cristal por la nariz. Ya. Solamente era cuestión de tiempo de volverlo a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le cortaron la cola desde antes. O sea, y yo me di cuenta de que con mi familia no podía jugar. Fui sacado de mi zona de confort. Sí. Entonces, eso es lo que le falta a la familia. Que se amarren. Preferible decir, salió del internado y a la semana echó una cerveza, mándalo para atrás. Prefiero regresarlo un mes por una cheve a que lo internes 6 meses cuando ya ande bien loco, todo psicótico. Fíjate que me haces pensar en un caso reciente, ¿eh? Yo creo que también ustedes. Varios. O sea, que nos ha pasado ese tipo de detalles. Pues ya consumió, se aventó la cerveza, se puso su borrachera. Y muchas veces la familia espera que sigan pasteando, ¿no? Pero es ahí la bronca. De que se les dice a las familias, mira, cuando ingresó ya traías tus trastornos psiquiátricos. Si vuelve otra vez a empezar en el consumo, quién sabe si lo logremos rescatar. Sí, el efecto vela. El efecto vela dice que si tú tienes una vela y esa vela la prendes y la consumes, la puedes guardar 5 o 10 años y cuando baja la vela, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde la dejaste? Neurológicamente con nosotros pasa algo muy similar. Uno piensa y dice, bueno, voy a volver a consumir, en 10 años me puse mal neurológicamente, voy a aguantar otros 10 años para ponerme igual. No. O sea, aquí en un tiempo muy reducido volvemos a caer una vez más en la psicosis, en la locura, en las alucinaciones, en todo ese desajuste que hay neurológico en un tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque hay un daño, porque ya se consumió, porque ya hay un daño neurológico. No, hasta que ya no hay cera. Hasta que ya no hay cera, ya pasamos la borderline. Sí. Ya pasando esa borderline, ¿no? Ya llega a ese estado de locura en el cual ya no hay para atrás. Entonces, sí es necesario que la familia se ponga duro en ese aspecto, que la familia tome una decisión y que saquen de su zona de confort a su ser querido. Preferible decir, ¿sabes qué? Consumió. Lo regresé un mes, pero hablé con la dirección, ¿sabes qué? Pues cómo quedamos, todo ese rollo, ¿no? Pero ahí está. ¿Por qué? Porque vas a ver que conmigo no juega. O sea, entonces es la forma que tendrían de ayudar a la familia. Pues muchísimas gracias, Moy, y esperemos que no sea la primera vez que nos acompañes en el podcast, ¿verdad? Y pues Dios te bendiga. Suerte. No, Dios te pague y abuela, Dios te bendiga.